Akari es una inocente chica de 16 años que amaba los videojuegos de aventuras, por lo que pasaba las noches enteras jugando. Vivía con su madre felizmente en un pequeño departamento en Tokio y aunque no tenían mucho, ellas vivían felizmente. Hasta que un día, cuando estaban caminando por una avenida, un camión estaba a punto de atropellar a Akari, pero su madre se puso en medio, actuando así como un escudo que le salvó la vida. Sin embargo, su madre murió. Un año después del accidente, mientras Akari estaba haciendo un ritual para conmemorar la memoria de su madre fallecida, encontró un videojuego que le había regalado su madre días antes del accidente, por lo que nunca pudo terminarlo. El juego trataba sobre un mundo en donde los demonios eran los que gobernaban con crueldad, y el héroe de la historia tenía que ganar una feroz batalla contra los demonios para liberar a la humanidad. Esto hizo que Akari recordara cómo era su mamá y sintió un gran vacío y una necesidad de tener una familia, pues ya no quería estar sola, ya que su padre murió cuando ella nació. Mientras pensaba en eso, pudo escuchar una voz extraña que decía: Poderosa sacerdotisa de otro mundo, te invoco a mi reino para convertirte en la madre de mis hijos. Y de pronto, desde el suelo apareció una luz brillante que la cegaba por un instante, y Akari sintió como si estuviera flotando en el aire, por lo que al intentar sujetarse de algo, solo consiguió llevarse su mochila, y cuando abrió los ojos, se encontraba en medio de un altar en un castillo bastante extraño, rodeada de demonios. Esto la asustó, pero no tanto como una chica demonio que estaba ahí con ella y quien le explicó que había sido convocada a ese mundo para engendrar a los 10 hijos del rey demonio. Y otro sacerdote le explicó que ella había respondido a la invocación, pues había anhelado una familia con sinceridad, al igual que su rey. Era cierto que Akari quería convertirse en una amorosa madre como lo fue la suya algún día, pero no ahora. Aunque no pudo decir nada, pues se quedó inmóvil al ver cómo un apuesto y poderoso demonio, usando una armadura cubierta de sangre, caminaba justo hacia ella, y al que todos llamaron Majestad. Cuando estuvo cara a cara con Akari, solo dijo: Así que ella es. En verdad, se parece a un rey demonio salido de un videojuego. Abre aquí para el rey. Cuando reaccionó, Akari se levantó inmediatamente y se puso detrás de la chica demonio mientras gritaba que no quería y que mejor le dieran la tarea a alguien más. Esto desconcertó al rey Gran, pues el ritual había funcionado a la perfección, lo que significaba que ambos querían hijos. Así que desesperado y muy molesto, le preguntó el por qué no quería ser la madre de sus hijos y por qué se alejaba de él. Akari solo lo miró directo a los ojos y por el impacto se desmayó. Cuando despertó, se encontraba en un calabozo, o al menos eso era lo que creía que era, pero pensó que tal vez estaba soñando, pues no había forma de que estuviera en un calabozo antiguo de la Edad Media. Sin embargo, escuchó la misma voz de antes que le preguntó si ya había despertado. Ella se sobresaltó, pues se dio cuenta de que era el rey demonio quien estaba ahí con ella, y sin más le dijo: Serás la madre de mis hijos. Akari se asustó mucho, pues ella nunca había tenido novio, así que el tener bebés implicaba que dejaría de ser pura, y ella no quería que eso sucediera en un calabozo sucio, oscuro e incómodo. Así que con todo su valor le dijo al rey que no quería hacer eso en un calabozo. Y sin más, el rey demonio solo esbozó una leve sonrisa y le dijo que ese no era ningún calabozo, sino que era su habitación. Esto sorprendió mucho a Akari, pues no podía creer que el rey durmiera en un lugar tan feo y lúgubre como un calabozo, y le pidió que con toda la autoridad que tenía, sí podría arreglar el cuarto, pues ella no podía concebir en un lugar así, porque le daba mucho miedo y aunque lo intentara, muy probablemente no funcionaría. El rey se impacientó y le preguntó cómo era el lugar en donde ella podría quedar embarazada, a lo cual la inocente chica dijo que debía ser una recámara bonita y elegante, con una gran cama cómoda, y ya que estaban en eso, también quería un pastel, y que lo más importante para ella era que no estuviera cubierto de sangre.
El rey, después de escuchar sus peticiones, se molestó aún más y le dijo que él no podía esperar porque necesitaba engendrar a sus hijos de inmediato, pero que si eso era lo necesario para que ella pudiera concebir, que entonces Akari tendría que arreglar y decorar la habitación como quisiera y que le avisara tan pronto estuviera lista, pero que con lo de la sangre eso no se podía evitar, pues actualmente se encontraban en guerra, y después se marchó sin decir nada más. Akari no sabía si estaba perdiendo su cordura, pues ella había accedido a una petición tan loca como engendrar los hijos de alguien a quien apenas conoció, y además no sabía a qué se refería con lo de la guerra, pero pensó que sin duda ese sería un tema para después, pues ahora tenía que usar el baño. Así que le preguntó a su guardia Hyrule que le indicara dónde estaba el baño, y ella la llevó a un lugar en donde solo había un gran hoyo en el piso. Akari estaba aterrada de tener que usar eso y nada más, pero era todo lo que había, y fue ahí cuando conoció a un slime que le reclamó por querer usar el baño antes que él. Después de un rato, Akari llegó con su ahora guardia y le dijo que ese slime estaba en el baño. También le preguntó si era verdad que estaban en guerra, pues al ver de cerca a su guardia Hyrule, pudo notar que ella también tenía muchas heridas abiertas con sangre. Hyrule se sorprendió, pues no entendía cómo la gran sacerdotisa no sabía nada acerca de eso, pero le contó que estaban en guerra contra los humanos desde hace 500 años, por lo que ahora los demonios estaban perdiendo la batalla, pues el héroe Albert era quien lideraba el ejército de los humanos y bajo su mando les estaban poniendo las cosas difíciles a ellos, y si las cosas seguían así, entonces los demonios perderían, por lo que para evitar eso era necesario que el gran rey de los demonios tuviera hijos, pues uno solo de ellos podía derrotar fácilmente a 100,000 soldados humanos, y si llegaba a tener 10 hijos, entonces serían invencibles y la victoria sería suya. Por lo que era de extrema urgencia el nacimiento de los hijos del rey. Cuando Akari escuchó esto, le preguntó a Hyrule y a su asistente Morris si solo querían que diera a luz a los niños para usarlos como herramientas. Ellos respondieron que sí, de lo contrario, toda la raza de los demonios sería eliminada para siempre. Así que era eso o morir. Akari se molestó, pero pensó que le diría todo lo que pensaba sobre eso al rey Gran en cuanto lo viera. Después, Hyrule llevó a Akari a una toma de agua para que pudiera lavar las sábanas del rey, y mientras estaba lavando, se quedó pensando en que el mundo al cual fue convocada era muy peligroso y problemático. Después, Hyrule le contó que de no ser por una regla de que quien diera a luz a los hijos del rey tenía que ser una persona de otro mundo, ella haría encantada esa tarea. Akari pensó que quería que ella lo hiciera, pero después notó como ninguno de los que estaban ahí trataba sus heridas y las tenían abiertas, por lo que sangraban constantemente. Y Hyrule le explicó que ellos no perdían tiempo en curarse, pues era más eficiente acabar con sus enemigos que curarse. Además de que si hacían hechizos de curación, las heridas solo pasarían a quien había realizado el hechizo. Así que sin pensarlo, Akari sacó de su bolsa una gasa desinfectante, pues desde el accidente de su mamá, ella siempre llevaba un kit de primeros auxilios a donde fuera, y así, de poco a poco, los demonios se maravillaron por la forma de curar las heridas, y fueron con Akari para que los tratara también. Momentos después, el rey Gran iba pasando por ahí y vio que había muchos demonios emocionados y felices, por lo que le preguntó a su subordinado qué era lo que sucedía, y él le contó que era la gran sacerdotisa que estaba curando a todos, lo cual hizo que el rey viera a Akari no como una chica caprichosa, sino como una persona amable, aunque se molestó porque estaba perdiendo tiempo curando a los demás en lugar de preparar el cuarto para hacer bebés, como lo llamaba él, y le dijo que ya estaba cansado de las excusas, cuando de pronto Akari notó que él también estaba lastimado, y sin pensarlo le tomó la mano y le dijo que ella no quería dar a luz a los niños solo para verlos morir en la guerra, pues su madre siempre la había defendido y amado incondicionalmente, por lo que ella quería hacer lo mismo con sus hijos y no solo usarlos como herramientas. Esto hizo enojar mucho a Gran, quien le dijo que eso no era una opción para ellos, además de que si no quería, entonces que regresara a su mundo, pues él no estaba dispuesto a aceptar la idea romántica del amor como pensaba Akari. Esto puso a pensar a la chica, pues ella no quería regresar a un mundo en donde estaba sola y cada cosa de su vida le recordaba el fatal accidente de su madre, así que pensó que sería mejor seguir limpiando. En eso, vio que la bufanda de Gran estaba en el cuarto y que estaba manchada con sangre, por lo que le preguntó a Morris si esa sangre era de los humanos, y él le respondió que no, que esa sangre era de su rey,
pues en el reino de los humanos había varios hombres que se hacían llamar héroes y que iban a las aldeas en donde habían principalmente ancianos, niños y mujeres para saquearlas y causar grandes estragos, por lo que Gran, además de liderar a su ejército en la batalla, iba a esas aldeas a defender a las personas y que transfería sus heridas a él para poderle salvar la vida. Y también le explicó que el motivo de la guerra era porque hace más de 500 años los humanos habían capturado a la madre de Gran, quien era la reina de los demonios en ese entonces, y que él solo quiere acabar con el héroe Albert para rescatar a su madre, la cual estaba encerrada en un calabozo en donde la habían torturado. Con esto, Akari comprendió que Gran solo quería proteger a las personas y a su pueblo, incluso a costa de su vida, por lo que pensó que era lo mismo que su madre había hecho con ella. Por la noche, el rey llegó al castillo y al ver el cuarto que había arreglado, se quedó sin palabras, pues Akari había hecho un gran esfuerzo para decorar la habitación a su gusto y parecía otro lugar muy diferente a los gustos de los demonios. Pero lo que más sorprendió a Gran fue lo que le dijo a Akari. «Perdóname. Te dije muchas cosas hirientes sin saber nada sobre ti, pero me he dado cuenta de que solo quieres proteger a los demás, incluso a costa de tu vida. Mi madre hizo lo mismo al dar su vida por mí. Debería estar agradecida por eso, pero la culpa en mi corazón sigue. Si tan solo hubiera sido yo». Ningún hijo debería morir antes que sus padres. Eso fue lo que me dijo una vez mi madre. Así que por eso, nunca dejaré que mis hijos mueran antes que yo. Lo juro. Con esto que dijo Gran, Akari sintió que eran sinceras sus palabras, por lo que decidió ayudarla a lograr su propósito. Aunque no tuviera sentimientos románticos por el rey demonio, estaba dispuesta a entregarle su cuerpo y su vida para procrear a sus hijos, pues se dio cuenta de que él no era en realidad malvado como decían los humanos, y que haría todo por protegerlos con su vida. Después de que el rey vio cómo Akari había remodelado por completo su habitación, le dijo que durmiera en la cama y que él se iría a otro lugar para pasar la noche, lo cual la dejó sin palabras el hecho de que fuera tan considerado con ella. Así que le preguntó el por qué, si esa era su habitación, y Gran respondió que era porque estaba manchado de sangre y que a ella no le gustaba verlo así. Estas palabras conmovieron el corazón de Akari, por lo que le preguntó sin darse cuenta. «Entonces, ¿ya no haremos bebés?» Esta pregunta sorprendió al rey y le dijo que no esperaba que ella tomara la iniciativa, pero que si eso era lo que quería, entonces que podrían hacerlo afuera de la habitación para no entrar y dejar todo sucio con la sangre. Akari dijo que eso ya no le importaba y Gran, con un gesto muy apasionado, levantó su barbilla lentamente y le dijo: ¿Estás lista? Akari cerró los ojos al instante al pensar que Gran le daría un beso en los labios para empezar, pero lo que sintió fue algo completamente distinto, pues era una botella fría que Gran había puesto en su boca para que bebiera una poción, la cual Akari dijo que le había calentado el vientre enseguida. Ella parecía estar muy asustada por todo esto, pero el gran rey demonio la tomó delicadamente de la mano y le dijo que no temiera, pues él estaba ahí con ella. Y después le explicó que lo que le había dado era una poción llena de su magia y que cualquiera que se la bebiera podría dar a luz a su hijo. Akari pensó que la habían estafado al darse cuenta que de este modo nunca harían el delicioso y ni siquiera había recibido un beso, además de que esto era una forma muy rara de quedar embarazada. Sin embargo, en pocos minutos su cuerpo empezó a cambiar y a calentarse hasta que de pronto un huevo salió de ella y mientras estaba intentando comprender qué había sucedido, el huevo eclosionó y de él salió una hermosa bebé con el cabello plateado como el de su ahora padre y con los ojos como los de Akari, su madre. Además de tener las orejas como la de los demonios, Akari pensó que era una bebé preciosa, pero no sentía que fuera realmente suya, pues todo había sucedido muy rápido y de una forma muy rara, y se preguntó si realmente ahora ella se había convertido en madre, aunque también pensó que estaba soñando. El rey demonio solo miró a su hija recién nacida, pero no pudo quedarse con ella o darle la bienvenida al mundo, pues su asistente llegó corriendo y le dijo que los bandidos humanos habían atacado a otra aldea de los humanos y habían hecho muchos desastres, por lo que él fue enseguida para salvarlos.
cuidarlos. No sin antes decirle a Akari que esperaba que pudiera criar bien a su primera hija, pues necesitaban que estuviera lista para la batalla cuanto antes. Y después se marchó. Akari, al escuchar esto, tomó a su bebé en sus brazos y le dijo que no dejaría que nada ni nadie la lastimara. Pero esta era su primera bebé. Nunca antes había cuidado de nadie y ahora no sabía qué tenía que hacer para cuidar de la pequeña. Además de que sabía que tenía que ponerle un nombre, pero Gran se había marchado muy rápido y no quería nombrarla ella sola. Así que decidió esperar al rey a que regresara para poder nombrarla. De pronto, la bebé comenzó a llorar muy fuerte y Akari no sabía qué hacer, pero pensó que tal vez quería comer. Así que intentó darle el pecho, pero no salía nada, así que su hija no dejaba de llorar. Al ver esto, Jirul se acercó y le dijo que los bebés demonios no necesitaban tomar leche como lo harían los humanos, sino que se alimentaban de magia. Y como su padre era el demonio más poderoso de su raza, entonces que necesitaba una gran cantidad de magia. Y como Akari era humana, ella no tenía nada de eso, así que le dijo que cuando regresara a su rey, que le pidiera magia para poder alimentarla. Más tarde regresó Gran con un batallón herido, pero Akari pensó que alimentar a su hija era una prioridad aún más grande y le pidió enfrente de todos que le diera magia para alimentar a la bebé. Él vio a la chica con una mirada muy severa y después le dio una botella con una poción para que pudiera alimentarla, pero Akari era la que debía beber esa poción para poder tener magia y dársela como a los bebés humanos lo haría su madre. Pasaron los días y Akari ahora realmente sabía que el cuidar de un bebé no era nada fácil como pensaba, pues debía alimentar a su hijita cada hora, ya que ella necesitaba una gran cantidad de magia para crecer, por lo que siempre tenía hambre. No podía estar lejos de ella ni por un segundo, porque si no la veía se ponía a llorar fuertemente. Incluso para ir al baño era un gran problema para la joven madre. Pasaba días sin poder dormir bien, porque la bebé no la dejaba descansar, ya que tenía mucha energía y quería que su madre jugara con ella. Y cuando podía dormir, era mientras la bebé dormía después de comer. Con todo esto, Akari se veía muy desgastada, tanto así que incluso los demonios zombies pensaron que la sacerdotisa, como le llamaban, se había convertido en uno de ellos. Y es que nadie quería ayudarla a cuidar de la bebé, pues tenían miedo de que algo malo le pudiera suceder y su vida fuera eliminada. Así que Akari tuvo que hacer todo ella sola. Y más porque cuando le pedía ayuda a Gran, este siempre decía que no tenía tiempo, pues estaba tan ocupado con la guerra y todos los deberes que tenía que hacer, que le había dicho a Akari que ella le pusiera un nombre a su hija porque él no tenía tiempo para eso. Con esto, realmente Akari se empezaba a sentir que cuidaría sola a la pequeña, pues con el rey no podía contar para nada, y se sintió doblemente estafada, pues eso no era lo que le había prometido antes de embarazarla, por decirlo de alguna manera. Una noche, mientras Akari dormía, soñó con su mamá. Ella pensó que ese sueño era real y que estaba en su departamento, y su madre le decía que tenía que despertar, pues debía cuidar de su hija. Esas palabras la despertaron de inmediato, y al buscar a la bebé, ella no estaba, así que salió corriendo de la habitación para buscarla, pero no la encontró, y cuando estaba a punto de desesperarse, vio como la bebé estaba en un balcón muy alto, observando a la luna. Cuando se dio cuenta de que su madre estaba ahí, la pequeña se emocionó, lo cual hizo que resbalara y cayera del balcón. Akari se dio cuenta y corrió rápidamente para sostenerla, pero al no lograr sujetarla, se lanzó para abrazarla y protegerla así con su cuerpo. Pero cuando se preparaba para el impacto, unos largos brazos la sostuvieron y cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que Gran las había sostenido en sus brazos, salvándolas de caer. Él le dijo que esta no era la manera en la que esperaba encontrar a su esposa e hija cuando regresara a casa, pero que tuvieran más cuidado la próxima vez, y que tal vez la bebé solo había ido a ver la luna porque cada noche cuando él regresaba a casa, tomaba a la bebé que estaba despierta y la llevaba a ver la luna para que Akari pudiera descansar. Akari se sorprendió mucho al saber que aunque sea de noche, el rey cuidaba de su hija. Entonces la agradeció por haberla salvado y le dijo que ya había pensado en un nombre para ella, y el cual sería Anne, pues en francés significa uno, porque ella era la primera, y además que era una combinación de sus nombres con la A de Akari y la N de Gran. El rey, cuando escuchó esto, le gustó mucho el nombre de su hija y le dijo que era un nombre precioso. Después, ella le preguntó si iba a regresar al campo de batalla, pero él dijo que no, así que le pidió que descansara en la habitación
y Gran la obedeció, aunque no esperaba que se fuera a dormir con ellas en la misma cama. Realmente parecían una pequeña familia feliz. A la mañana siguiente, Akari se despertó por un fuerte golpe que le dio su hija, pues ella tenía mucha energía y quería jugar. Sin embargo, cuando su madre la vio, se asustó mucho, pues la pequeña había pasado de ser un bebé de brazos a una niña aproximadamente de 2 años de edad en solo una semana. El rey demonio, cuando despertó, le dijo que no hiciera tanto ruido y que eso era normal, ya que los demonios crecen muy rápido. Una semana después, Akari se encontraba jugando con su hija en el jardín del palacio, y es que no podía dejar de mirarla, ya que cada cosa que hacía le parecía una ternura, hasta que llegó Jirul y le mencionó que ya era tiempo de que la pequeña Anne comenzara sus lecciones, así que tendría un tutor, pues Akari, al no ser de ese mundo, no puede enseñarle lo más básico como leer o escribir en su idioma. Akari estuvo de acuerdo con eso y le pidió que también le enseñaran a ella las mismas lecciones que a Anne. Momentos después, la guardia de la sacerdotisa la llevó el profesor y resultó ser el mismo slime que Akari se había encontrado en los baños, y Jirul le explicó que nadie más quería ser su tutor, así que el trabajo se lo habían dado al slime. Con esto, Akari sintió que eso era más una mascota que tener un profesor. Momentos después, el ejército del rey llegó muy mal herido, pues los habían emboscado en la aldea y habían utilizado el veneno de su cubo, el cual era un veneno muy fuerte que podría matar a cualquiera en un instante, pero que si ellos habían podido regresar, aunque sea muy mal heridos, había sido gracias a su rey, quien se puso de escudo y con su magia absorbió casi todo el veneno. Akari, al enterarse, se preocupó mucho y fue en busca de Gran, a quien encontró desmayado y muy mal herido en uno de los pasillos del castillo. Después de que lo llevaran a su habitación, Morris le explicó a Akari que ese veneno no podría matar a Gran, pero que necesitaría al menos 10 días para descansar, para que pudiera recuperar su magia y su energía, y lo mejor que podía hacer era dejarlos a solas. Akari aceptó, pero quería hacer algo por el rey, así que le preguntó al slime si podría hacer algo, y él le respondió que tal vez podría recuperar energía más rápido si comía algo sabroso, ya que los demonios recuperaban su energía al comer y beber vino. Sin embargo, el problema era que en el castillo solo comían papas asadas, pues el sabor era lo que menos les importaba, ya que solo usaban la comida como fuente de energía. Pero Akari sabía por su madre, que siempre la trató bien, que cuando alguien se preocupa por ti y te cuida, eso ayuda a que la persona enferma se sienta mejor. Así que quería prepararle algo a su ahora esposo, pero no sabía qué, así que fue junto con Anne y el slime a buscar ingredientes, que de hecho sí había más cosas aparte de papas, pero no se los querían dar a Akari o al slime porque los veían como seres inferiores. Pero al ver a la princesa Anne, todos le dieron lo que querían, pues era la descendencia de su adorado rey. Con todo lo que reunieron, Akari pudo hacer una deliciosa cena para el rey, quien seguía en su habitación con mucha fiebre a causa del veneno, y mientras dormía, recordaba cómo su madre lo trataba con frialdad cuando se enfermaba, y lo dejaba solo hasta que se recuperara, pues al ser el heredero al trono, como rey, no podría mostrar ninguna debilidad, y debía afrontar sus problemas él solo. Gran recordó eso y pensó que en esta ocasión también tendría que recuperarse él solo, lo más pronto posible, pero de pronto vio a Akari, quien le había traído la comida, y la cual se veía muy apetitosa, pues se veía que era caliente, lo cual su cuerpo necesitaba, pues tenía mucho frío. Él estiró su mano porque pensó que, al igual que su madre, Akari lo rechazaría y lo apartaría, pero no fue así. En cambio, la chica le tomó dulcemente la mano y le dijo que se alegraba de verlo despierto, porque así podía comer la comida que ella y Anne le habían preparado. Gran, al ver todo esto, no sabía por qué, pero se sentía feliz al ver a su esposa e hija en su habitación. Aunque en modo tsundere le dijo que una comida no bastaría para eliminar el veneno de su cuerpo, y entonces Akari le dio el postre, pues eso definitivamente lo haría sentirse mejor, ya que era un pudín muy delicioso que a su madre le encantaba. Akari tomó la cuchara y le dijo a Gran que dijera "ah", pero él no sabía qué hacer, pues nadie nunca le había dado de comer en la boca, así que su hijita le mostró cómo al morder la cuchara ella sola, y cuando Akari le estaba diciendo que no porque eso era para su papá, Gran mordió la cuchara que sostenía Akari y se dio cuenta de que era un postre delicioso, así que se lo dijo a Akari, y de pronto ella se sonrojó, pero se sintió muy feliz al ver cómo su esposo e hija se peleaban por el pudín, pues a los dos les había encantado y se lo querían terminar.
Cuando terminó Gran de comer, Akari y Ann lo dejaron descansar. No sin antes, Gran le pidió disculpas a Akari por haberle causado problemas con la comida, pero ella dijo que no era ningún problema porque ahora eran familia, y se fue dejando al rey de los demonios sonriendo al darse cuenta de que así era como se sentía el ser parte de una familia. Cuando Akari salió de la habitación, Morris la encontró y le pidió hablar con ella de un asunto muy urgente e importante. Ella aceptó y el subgeneral le dijo a Akari que necesitaban que procreara con su rey a otros 9 niños más, ya que su fuerza militar estaba en peligro, ya que habían sufrido muchas pérdidas recientes con todos los ataques y que además se había enterado de que el héroe había reunido un ejército de 1 millón de soldados, por lo que si las cosas seguían así, sería su fin. Al menos que cada hijo de su rey pudiera derrotar a 100,000 soldados, por lo que era de suma urgencia que nacieran 9 niños más. Esto sorprendió mucho a Akari, quien pensaba que era una broma eso de los 10 hijos, pero ahora se daba cuenta de que era muy en serio. Pero pensó que aunque serían mucho más trabajo cuidar de los 10 niños que solo de uno, estaba dispuesta a crear a los otros 9 niños con la poción que habían usado la última vez. Pero Morris le dijo que eso no sería posible, ya que eso era un ítem extremadamente raro que solo lo podían conseguir una vez cada 100 años. Así que tendrían que hacerlo a la antigua. Lo cual hizo que Akari se avergonzara mucho, pues se había imaginado a ella junto a Gran en una cita muy romántica. 2 semanas después, Gran apenas se había recuperado del veneno, por lo que fue a ver a Akari y a Ann, pero ella estaba muy nerviosa tan solo de pasar tiempo con él. Gran lo notó y le preguntó si quería conocer lo que hay alrededor del castillo. Ella respondió que sí, y Gran fue a avisarle a Morris para que preparara todo, aunque él no lo quería dejar ir porque el ejército del héroe podría atacarlos mientras salieran, pero el rey le dijo que no iba a suceder eso y que además quería que solo fueran su esposa, hija y él. Cuando escuchó esto, Akari se imaginó otra cita aún más romántica con Gran, pero después regresó a la realidad cuando lo escuchó decir que era necesario que las llevara para que conocieran lo que se suponía debían proteger. Después de volar durante un rato, Gran le estaba mostrando y explicando a Akari los territorios que rodeaban el castillo, el cual era un gran bosque que se llamaba el Bosque de la Muerte Segura, porque quien entraba ya no salía con vida, porque era muy peligroso debido a su vegetación y su pantano. Akari estaba disfrutando del paseo cuando Ann vio un gran campo de flores, así que su padre las bajó en ese lugar para que Ann jugara con ellas. Y mientras ella jugaba, él hizo una bonita corona de flores y se la puso a su hija. Akari la vio y le dijo que era una corona muy hermosa y que sentía un poquito de envidia, así que Gran le hizo un anillo con otra flor a Akari y se lo dio. Esto sorprendió mucho a Akari, quien lo vio y le dijo: ¿Qué pasa? ¿No quieres un anillo hecho de flores? No es eso. Digo, ¿no te molesta el tener hijos con alguien a quien no conoces? No puedes hacer eso con una persona a la que no ames, ¿verdad? Es cierto. Me molestaría si fuera con una extraña, pero tú ya no lo eres. Y además, no decidas por tu cuenta que yo no te amo. Estas palabras sorprendieron mucho a Akari, al mismo tiempo en que la pusieron muy feliz. De pronto, el slime, quien había ido para cuidar de Ann, llamó a Akari para que fuera a buscar a la pequeña, pues se había perdido en la entrada del bosque sin regreso. Akari salió corriendo a buscarla y le pidió que le contara eso al rey para que la fuera a ayudar, porque lo importante era encontrar a Ann antes de que le sucediera algo malo. Cuando Akari entró en el bosque, pudo notar que era un terreno muy pantanoso, por lo que no paraba de compararlo con el videojuego que su madre le había regalado antes. Sin embargo, cuando menos se lo esperaba, encontró a Ann, quien estaba llorando para que su madre la encontrara. Akari estuvo a punto de ir a su lado cuando de pronto apareció un hombre encapuchado que sujetó a Ann. Akari, muy nerviosa y asustada, le gritó que le devolviera a su hija, pero este no escuchó y en cambio parecía que iba a atacarla con su espada, pero en realidad la defendió de una rama venenosa del bosque que quería atacar a la chica. Después de eso se presentó como Albert el héroe y le pidió disculpas por haberla asustado a ella y a la pequeña niña, pues como la había visto solita, pensó en defenderla. Y
hasta aquí termina la parte 1 de esta historia. Cuéntenme en los comentarios si les está gustando. Esta serie solo tendrá 8 videos, así que espero verlos a todos en las siguientes partes, porque les prometo que es una bonita historia de romance y magia. Antes de irme, quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo en cada video. De verdad, me alegra que haya más fans con quienes pueda fangirlear sobre las series que me encantan, y por eso los considero como mis amics. En serio, mil gracias, ya que solo por ustedes es muy divertido hacer más y más contenido. También mil gracias a los super amics que han creído en mí y en el canal y han estado apoyándolo suscribiéndose. De verdad, los adoro. Espero que tengan un bonito día y espero verlos a todos en el próximo spoiler.